Buenas tardes, estudio en la UNILAB, Universidad Laboral de la Ciudad de México. La materia de la que voy a hablar es juicios orales. El tema es proyecto integrador. Mi profesora es Irma Sol Martínez. Mi nombre es Amada Patricia Delgado Martínez. Mi número de matrícula es MX009037. En esta materia de juicios orales, en el proyecto integrador, el objetivo es analizar la función de los juicios orales para destacar las características del proceso de enjuiciamiento penal y los principios que intervienen, así como aquellos que salvaguardan la integridad de los derechos de las partes involucradas en un procedimiento penal. ¿Cuáles son y en qué consisten cada una de las etapas del proceso en el sistema penal mexicano? Las etapas del proceso penal son la procuración y administración de justicia en México. Comenzó a contar con un marco normativo que rige a todas las entidades y establece las etapas que deben seguir los procedimientos penales. El proceso penal se divide en 3 etapas. La primera etapa de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culmina con la vinculación a proceso. En la segunda etapa, la de juicio oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas y que concluye con la sentencia. La tercera etapa de investigación inicia con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. La investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota cuando se ha cerrado la investigación. ¿Cuáles son y en qué consisten cada uno de los principios que rige el proceso penal acusatorio en México? Los principios rectores son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La publicidad en todas las audiencias deberá permitirse el acceso al público, así como de los medios de comunicación. Sin embargo, su entrada se restringirá con los casos de secuestro o violación donde intervengan menores de edad. La contradicción, el Ministerio Público y la defensa podrán exponer y reclutar los argumentos de la parte contraria ante la presencia de un juez, con el fin de que éste tenga una idea clara de los hechos. La concentración se refiere a que el conjunto total del procedimiento, desde el ofrecimiento y desahogo de pruebas hasta las conclusiones y la sentencia, se realizará en una sola audiencia. La continuidad, esto significa que en el caso de que las audiencias tengan que suspenderse, se deberán reanudar a la brevedad posible. La inmediación, el juez deberá estar presente en la audiencia sin que nadie pueda suplirlo en sus funciones. ¿Para qué sirven las pruebas? Las pruebas sirven para los siguientes fines. El órgano jurisdiccional puede llegar a una conclusión sobre la versión de los hechos que cometan las partes, siempre y cuando las evidencias porten elementos que sustenten los planteamientos. Llegar a la verdad y obtener una garantía contra las arbitrariedades de las autoridades, para que el juez justifique sus determinaciones en el marco de la legalidad, la legitimidad y el respeto de los derechos de los involucrados. El Código de Procedimientos Penales estipula 3 conceptos relacionados con las pruebas, las cuales hacen referencia a las etapas en las que se encuentra el procedimiento. Las pruebas son una referencia al medio de prueba con el que se cuenta para demostrar un hecho y se utiliza para fundamentar una orden de aprehensión. Medio de prueba se trata de toda fuente de información que se tiene para reconstruir los hechos. La prueba es el conocimiento cierto o probable que existe sobre un hecho y que además le sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión respecto a una acusación. En términos generales, estos son los elementos que permiten reconstruir un hecho que ha ocurrido en el pasado. Además, son necesarios para que el tribunal tome
una decisión respecto a la culpabilidad o la inculpabilidad de un imputado. ¿En qué consiste la libertad de prueba? Señala que cualquier cosa puede ser probada a través de cualquier medio. Se trata de un principio que se sustenta en el derecho que tienen las partes de producir una prueba, es decir, a contar la existencia o inexistencia de un hecho delictivo, así como la probable participación de un imputado. Esta norma se sustenta legalmente en el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales del 2016, en el cual se señala que a pesar de que las partes tienen el derecho de realizar una prueba a través de cualquier medio esta deberá ser lícita. ¿En qué consiste la licitud? La licitud de prueba. Las pruebas ilícitas son las que han sido obtenidas mediante la violación a los derechos de otros. Por ello también reciben el nombre de prueba prohibida, de prueba prohibida. ¿En qué consiste la libre valoración de la prueba? Este principio marca una gran diferencia con respecto al sistema mixto. Los procesos penales eran largos y prevalecían más la escritura que la oralidad. No se respetaban las garantías ni los derechos de las personas y además mediante este sistema se obtenían confesiones a través de la tortura y las amenazas. La libre valoración de las pruebas cambió radicalmente junto con el sistema penal acusatorio, debido a que los jueces pueden otorgarle un valor a cada elemento de prueba a través de una serie de límites en su actividad jurisdiccional, las cuales están basadas en su experiencia, la lógica y los conocimientos afianzados. ¿Cuáles son los principios básicos del sistema penal acusatorio y en qué consiste cada uno de ellos? Son los que estipulan los derechos que tienen las personas en relación con los procesos penales, juicio previo y debido proceso. Esta norma está contemplada en el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estipula: ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego escrito a los derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Órgano jurisdiccional. Es necesario que esté establecido con anterioridad por la ley. Además debe ser competente, independiente e imparcial. Extensión temporal. El proceso deberá llevarse a cabo en un tiempo razonable, respondiendo así al cumplimiento de la garantía de celeridad, con el fin de terminar con la incertidumbre que procede de la espera de un procedimiento judicial. Partes. Tiene el derecho de ser escuchada, de presentar sus pruebas y contravenir las que se le imputen, así como de exponer sus alegatos. En esta materia de juicios orales, lo que aprendí me va a servir para seguirme preparando en mi carrera profesional. Gracias.